Hola, ¿cómo están? En esta emisión de Encuadre Iberoamericano, Leonardo García Tsao y una servidora, Fernanda Solórzano, nos vamos a preguntar qué tan fuerte arraigó y floreció en Iberoamérica el género de cine negro. Vamos a repasar también la obra del cineasta Julio Hernández Cordón y también hablaremos de los nominados a los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Como siempre, haremos un homenaje a los cineastas recientemente fallecidos y también repasaremos los festivales y estrenos iberoamericanos que pueden verse en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a otra emisión de Encuadre Iberoamericano. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? Bien, ¿y tú? Bien, pues dando inicio a un nuevo programa y creo que este es un género que nos gusta mucho a ambos, sí, por lo que hemos comentado a lo largo de la vida, ¿no? Sí, el cine negro es un género que hay que ver, sobre todo cuando uno está deprimido. Que últimamente es muy seguido. Es muy frecuente, porque sí, es esas situaciones del perdedor contra el sistema, del personaje solitario, el detective también solitario, todos tienen ese componente de ser como víctimas, de ¿no? desesperanza, de ¿no? desesperanza, y todas las sí. opciones alrededor se van cayendo. Hombres sí. entrampados, sí. muchas veces por mujeres, las mujeres la fatales. Fan fatal, sí. Y sí, no necesariamente, es que hay tantas definiciones de cine negro, muchos sí. lo han inscrito en una época, pero es más 40 bien... en Estados Unidos, 40 y 50, sí, es cuando se originó el género, digamos. Después ya ha habido lo que le llaman el neo-noir, que son las películas que remiten a ese pasado glorioso del cine negro y que también son buenas películas, ¿no? En algunos casos. Si uno trayera los temas, pues puedes rastrearlo incluso en películas que no se concibieron como tal. Y creo que México fue uno de estos casos, ¿no? Sí, yo creo que fue totalmente inconsciente. No creo que ni Roberto Gabaldón ni Fernando Méndez hubieran dicho, voy a hacer una película al estilo hollywoodense. No, yo creo que el eco de los tiempos generó ese fenómeno. Porque incluso las de Gabaldón fueron previas casi alguna, bueno. No, fines 40, fines 40, 50, pero hay sí. una del 38, ¿no? Sí. Que fue como la predecesora de No, mientras México duerme, ¿no? Exacto. Pero bueno, el punto aquí es decir que en tanto se estaba gestando esta Ciudad de México de bares y de vida nocturna sí. y de corrupción, que pues sí. eso siempre ha sido como una constante en la vida real, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, bueno, el cine negro tiene buenos ejemplos mexicanos, ya mencionas a Gabaldón, tiene por lo menos 3 películas que son como claves, La diosa arrodillada, La noche avanza y... La diosa arrodillada a mucha gente le encanta, a mí no es que no me guste, lo que pasa es que siento que... María Félix es un obstáculo. Híjole, pero es decir eso luego es una herejía, sí. Yo una vez lo dije y bueno, es una mujer imponente y impresionante, claro. Y un ícono y nadie lo va a negar, pero es un poco acartonada. En esta película se puede ver, ¿no? Muchas de las películas de Gabaldón lo tienen, ¿no? Entre la femme fatal es la morena, morena de pelo castaño, y la rubia es la angelical. Sí. Quien ve esta película pues verá que es la mujer que echa la vida a perder. Sí, que tiene mucho que ver la escultura como referente del cuadro de Laura, la película de Otto Preminger, ¿no? Tiene la misma función, esa escultura como fetiche de una diosa arrodillada, precisamente. Y en esta película casi no hay elemento policíaco más que al final, ¿no? Exacto. Es más bien el dividido entre el deseo puro, bueno, más bien como el deseo impuro y el amor a su esposa, ¿no? Sí, Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba, que pues sí fue como protagonista de muchas películas. Muchas películas, sí. En La palma de tu mano es un personaje muy curioso, ¿no? Porque es un adivinador. Un vidente. Un vidente. Sí. Y también es una mujer la que introduce el problema, ¿no? Leticia Palma, sí. Porque él conoce los secretos de ella y se va, y una vez más es un hombre arrastrado por la mujer que lo tienta. Fíjate que ahora que digo por que luego no se olvide, como que en estas revisiones nuevas de lo que el cine, las actitudes que ya no son muy permitidas, se castiga mucho ahora al cine negro
por representar a mujeres pecaminosas Sí, mujeres malas. a mujeres malas, pero pues Sí. las hay, las sabemos. Y son un elemento de la historia, De la pues no historia, debe de sí. tomarse todo como un Pero modelo. además, digo, es cierto que cautivan a través de su belleza y que hacen cosas, pero es el fulcro de la película. Claro. O sea, sin ella no habría trama, sin la mujer fatal no habría desarrollo de una intriga, ¿no? Entonces vaya, es un personaje clave. A veces son incluso redentoras, como en el caso del Suavecito. Sí, ¿no? Es una película totalmente. que nos gusta mucho a los Mucho, dos. sí. De Fernando Méndez era un muy buen cultivador de géneros. Digo, hizo igual películas de terror como El Vampiro, hizo westerns como Las Calaveras del Terror. Realmente era un muy buen artesano de películas de género. ¿no? Y aquí ella es la novia buena, Sí. que redime a Suavecito. Las pocas imágenes, bueno, las pocas escenas en donde él se quiere entrar en conciencia es porque ella lo induce, ¿no? Hay una escena en donde ambos encuentran a una niña pequeña que está llorando porque se le rompe su muñeca, sí. y el Suavecito que hemos comentado, que es un personaje que además introduce también esta parte noble del pachuco o del padrote, que aquí se le dice cinturita, porque tenía estos momentos de arrepentimiento. Que se manifiestan sobre todo al final, cuando ya va en el autobús a Laredo, no sé a dónde, y oye las voces precisamente de Lupita que le dice, no, su conciencia, la voz de su conciencia. Sí, que ¿no? los hombres, los pasajeros de junto están diciendo, esos tipos los deberían de matar, y él sabe que por su culpa encarcelaron a un inocente, ¿no? Exacto. Esa escena, bueno, la escena que sigue, la que se filma en una estación de autobuses. Sí, es muy famosa. Es típicamente de cine negro, o sea, el asfalto mojado, las sombras amenazantes de los matones, no, todo es una gran película. Guillermo del Toro ha dicho que es una de sus películas favoritas y que ese final pues, lo recuerda de la infancia como muy influyente, ¿no? Es una película que se acaba de restaurar, la Filmoteca de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM, junto con Guillermo del Toro, se hizo la coproducción de esa restauración. Entonces, ojalá pronto, en algún momento la podamos ver. Restaurada. Sí, bueno, y más recientemente, el cine negro ha tenido manifestaciones en España, en algunos países de Latinoamérica, Argentina sobre todo, que han tenido un pasado muy turbio. Entonces lo juntan, por ejemplo, el caso de Aristarain, que manifiesta, digamos, su repudio a la junta militar que gobernó durante varios años en tiempo de revancha, ¿no? Que era una película que se estrenó todavía con el gobierno militar y que la censura no pudo ver la metáfora que había en la película sobre el silencio, ¿no? Sobre el hombre que quedaba mudo, ¿no? Mudo, sí. Entonces eso es fantástico, ¿no? Una película que consigue decir cosas metafóricas al mismo tiempo que funcionan dentro de una intriga de cine negro, ¿no? Pues lo que pasa en muchos países como Irán, ¿no? Sí, donde hay censura muy férrea y los directores se las arreglan para encontrar... Pero sí, es cierto lo que dices, en Latinoamérica y en España mismo, las películas muchas veces remiten a las dictaduras. Sí. Está el caso de una película que a mí me gusta mucho, que se puede ver en Netflix, que es La Isla Mínima. Sí. En donde uno de los dos detectives que investiga el caso tuvo un pasado, tuvo una participación como represor de Franco, y eso da como resultado un final muy inquietante, ¿no? Porque parecería que ya se resolvió el crimen que están investigando y pues puede ser que él estuvo involucrado o que él podría perpetrar otro tipo de crímenes. Sí. Sí, las implicaciones políticas es una parte muy interesante del cine negro más contemporáneo, como es el caso de Cadena Perpetua, ¿no? Que ya hemos mencionado varias veces en el programa. Sí, y ya la hemos incluido en varias listas. En varias listas, de nuestras películas favoritas. Sin duda nos gusta. Es una película que habla de la corrupción policíaca en términos muy, muy patentes y concretos, ¿no? Como torturan a un delincuente para que siga cometiendo crímenes, robos. Pues es que en México no hay un solo pasado sucio, No, sigue siendo el poder y las capas del poder las que funcionan como tapadera para muchos abusos, y esto es lo que hace como
un campo muy fértil para el cine negro, porque pues quién es realmente, que eso es otro de los motivos del cine negro, nunca sabes realmente quién es el... Sí, siempre hay una tenebra ahí de poder. La ambigüedad moral, ¿no? Nunca Sí. sabes si es peor el policía o el detective. O el detective. Sí. Entonces sí, estamos inmersos en una ciudad o en un país de cine negro, de alguna manera. Es un género que nos viene muy bien, mejor que cualquier otro. O sea, y sorprende en el sentido que no haya muchas películas recientes que hayan tocado el tema bien, ¿no? Bien, sí. Algunos cineastas no han conocido los modelos clásicos, ¿no? No han visto Cadena Perpetua, no han visto Llamen de Mike, que es una estupenda parodia. Sí, a mí es bueno, ya la... Sí, ya la comentaremos. Sí. Siempre se nos queman las habas por hablar de nuestras películas favoritas. Sí. Pero sí, Llámenme Mike, además creo que incluso fue problemática en su estreno, durante su estreno, porque el póster mismo que la anunciaba decía que era una denuncia de la corrupción, de la ¿no? policíaca, sí. Pero ¿cómo? Si aquí nunca pasa nada de eso, ¿no? Exacto, sí. Pues bueno, esta cuarentena sería buena oportunidad para que vieran cine claro. negro. Ahorita justo vamos a invitarlos a que nos acompañen en el siguiente bloque, en donde diremos cuáles son nuestras películas iberoamericanas favoritas sobre el género, y también haremos un pequeño in memoriam recordando a quienes fallecieron en este último mes. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, es el momento de que tanto Fernanda como yo digamos nuestras favoritas, que en este caso el número 5 mío es Knockout, de José Luis García Graz, película debut de un director que no desarrolló del todo bien su carrera por falta de oportunidades, ¿no? Porque le tocó una administración política muy infortunada, ¿no? Entonces... Pues es que fueron los 80. Los 80s y 90s, sí, entonces fue una generación, lo que llamamos la generación perdida, y José Luis yo creo que fue de los más talentosos, como lo demostró en Knockout, que era una película independiente a morir, una película hecha en 16 milímetros, con producción independiente, y que de alguna manera logró colarse al cine industrial, se hizo una copia en 35 milímetros, se exhibió en la muestra. Vaya, fue una película muy importante en ese sentido, sobre todo para las generaciones venideras, ¿no? Para muchos cineastas como Alfonso Cuarón, que fue asistente en esta película, el modelo de José Luis era como el modelo a seguir, ¿no? Y ilustra muy bien esta película lo que hablábamos del hombre que se va quedando sin opciones. Exacto, el hombre acorralado. Porque en realidad todo lo que le pasa al protagonista, que es un boxeador aspirante que nunca llega a poder ser, sí, no. Nunca se llega a desarrollar como tal, se ve involucrado en una serie pues de actos, pero que él nunca hubiera esperado que tuvieran tales consecuencias. Y tiene una estructura muy compleja la película. Muy compleja, porque da la impresión de que él mismo se persigue, ¿no? El protagonista se persigue a sí mismo en las últimas escenas, ¿no? Es verdad, que sí, es muy logrado. Lo único malo de la película es la música. Es la música, sí. Los sintetizadores. Horriblemente. Tiene un Sinclavier ahí que ha envejecido rapidísimo. Si sustituyeran la banda sonora por una más con instrumentos más clásicos, la película se sostendría mucho mejor. Y por ejemplo, hablando de la mujer fatal ahí, Blanca Guerra, es también una especie de novia que al principio es una inspiración y después se convierte en el motivo por el cual empieza a hundirse, ¿no? A hundirse, sí. Clásico. Clásico. Sí. ¿Y tu número 5? Mi número 5 es Cadena Perpetua. Que ya hemos comentado. No sobra decir algo más sobre la película, que es un ejercicio de estilo realmente muy logrado, porque al mismo tiempo es una película típica de Ripstein. De atmósferas cerradas. El personaje atrapado, que interpreta muy bien Pedro Armendáriz, el Tarzán, que es el ladrón de poca monta, que los policías, entre ellos Narciso Busquets, lo obligan a seguir robando, ¿no? Sí, no hay salida. No hay salida posible, ¿no? Y a mí me gusta mucho el final, donde
él está fuera de un estadio donde se oyen gritos de México, México, y el Tarzán se nos queda viendo a la cámara. Pero se roba una billetera, ¿te acuerdas? Sí, o sea, sí, como sí, diciendo, sí, pues sí. si ya no voy a salir de esto, ya no voy a salir Ya no de voy a esto. salir de esto. Y se queda Exactamente. observando al espectador como echándole la culpa también, ¿no? Es una mirada como Acusadora. Acusadora, sí. Sí, porque además no hay futuro para quienes... No hay futuro para... Para quienes se quieren regenerar, porque él ya se quería regenerar. Exacto. Sí, ¿tu cuarto lugar? Mi cuarto es Días Contados, que no se vio en México, de Imanol Uribe. Y como ven, yo soy un fan de Imanol Uribe, ya antes había mencionado La Fuga de Segovia. Creo que es un muy buen técnico y este es un thriller negro de un etarra que viaja a Madrid para preparar un atentado contra la estación policíaca madrileña y se mete en una relación con unas prostitutas yonkis. Y, en fin, es una trama muy, como suele ser los del cine negro, muy... circular. Sí, sí. Y finalmente claro, todo sale mal, ¿no? O sea, no les cuento el final por si tienen oportunidad de verla, es realmente muy buena película. Ganó un premio en San Sebastián, no me acuerdo cuál. Y ganó, creo que tiene el récord de Goyas, de nominaciones de Goyas. Fíjate. Sí, muy buena película. La tuya, Mi cuarto lugar es El esta, Suavecito. Sí. Sí, que ya comentamos que... pues, es una gran película. Es una gran película y además se juntan ahí muchas tradiciones, ¿no? El cine de vecindario y el cine de barrio y el cine de pachucos y el cine negro y el personaje a la vez es complejo porque sí, pues es este hombre que y se es dedica... edípico para no variar. Es edípico para no variar en México, en el cine mexicano y en México. Y en México, sí. Y sí, es complejo, pero a la vez es muy representativo del género y esa secuencia final sí es espectacular. Sí, ¿no? es una gran Porque secuencia. son muy pocos recursos además para verla Son filmada, sombras, ¿no? unos cuantos autobuses y ya. Es de una angustia, Sí, porque sí, las sombras realmente Las tú te sombras. sientes el personaje acosado por las sombras. En el momento en el que se va quedando solo porque los guardias, uno se va a cenar y el otro se va a echar novia y en ese momento sabes que queda desprotegido y que los matones lo van a encontrar. Sí. Sí. La verdad no he visto el segundo final, pero me parece que se filmó otro final en caso de que la censura no permitiera el final que quedó. En fin, hay esta historia como pasó con Los Olvidados, que había finales más alternativos. Sí. Pues sí, pero bueno, fíjate que cuando se proyectó aquí en la Cineteca hace un año o dos, quienes asistieron, daba cada quien su interpretación sobre cuál iba a ser entonces la vida de Suavecito, porque en efecto la película pues no termina con su muerte, casi, pero pues agónico en la agónico ambulancia, en una ambulancia, pero para un hombre que ha traicionado a todo mundo, pues cuál va a ser el futuro. Entonces eso también es muy padre, que quede el final abierto. Sí. Bueno, ¿Tu tercera? Mi tercera es El Suavecito. No sé si quieras agregar algo. Exacto. No, bueno, a mí me parece que en esa época no había... el Ariel ya existía en 1950. Tendrían que haber ganado el premio a Mejor Vestuario. Porque el vestuario del Pachuco, del Suavecito, con los sacos y los dibujos en las camisetas, que no son camisetas porque son camisetas de manga larga, el sombrero, realmente era toda una creación el vestuario del que más del es corpulento. Sí, Víctor Parra, gran actuación de Víctor Parra, por cierto. Entonces ese es tu número 3. Que además habla a veces en inglés, como un buen pachuco. Claro, porque ya está toda la influencia de Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos. Mi tercer lugar es Últimos días de la víctima de Aristarain, que, bueno, ya decías, tiene retoma en sus películas el tema de personajes atrapados. Y esta película, además creo que ya te lo he dicho, pero si no, pues te lo vuelvo a contar, creo que fue una de las... cuando yo tomaba clases de cine contigo, yo la conocí por ti, conocí a Aristarain por esta película y me pareció fantástico cómo el manejo del punto de vista, que pues digo, si les digo de qué va y si ya no la han visto, tal vez la puedan ver, es todo el chiste de la película, ¿no? Exacto. Porque nosotros todo el tiempo habla de un hombre que es un sicario, le encargan Federico Lupi, que también aparece en Tiempo de Revancha, tiene un nuevo caso, pero se obsesiona un poco de más por quiénes son estas personas y se da cuenta de que la red es mayor y pues al final la víctima no es quien uno esperaría. Exacto. ¿No? Muy bien construida película también. Sí. Aristarain era, bueno, no sé, porque últimamente ha estado como inactivo. Ya estoy hablando de él en términos pretéritos,
pero pues es un gran director de cine de género también, ¿no? Sí, habrá que actualizarnos. Habrá que actualizarnos. Sí. Y mi segunda es Tiempo de Revancha, precisamente, que es la anterior de Aristarain, que es también una trama maravillosa de un experto en demoliciones que con un compañero hace una especie de fraude contra una constructora corrupta. Entonces algo sale mal y él tiene que fingir que se quedó mudo como consecuencia de la explosión que ha matado a su compañero. Entonces, toda la película es como él trata de mantener ese fingimiento de que esté mudo para poder cobrar la indemnización, ¿no? Y es otra vez el individuo contra un sistema poderosísimo y además con todo este doble sentido del silencio y la opresión en el régimen militar, ¿no? Y la resistencia, ¿no? Porque sí. varias veces le ofrecen hacer un pacto pues, que les puede convenir, porque también el abogado le dice, ya, hombre, mejor que nos den poquito, pero exacto, ¿no? algo. La esposa misma también, ¿no? Sí, pero sí, él resiste. Muy bueno. Primera vez que vi a Federico Lupi en mi vida y era una revelación porque realmente era un actor magnífico, secundado por dos buenos actores, Julio de Gracia y Ulises Dumont, que eran estupendos actores de carácter, ¿no? Gran película, Tiempo de Revancha, igual que Últimos días de la víctima, ¿no? Sí, y eso se pueden ver fácilmente. Sí. Están por ahí, por todos lados. Por ahí. Sí. Bueno, mi segundo lugar ya lo comentamos, que es La Isla Mínima. Sí, además algo que me gusta mucho de esta película son los ambientes, las atmósferas, que incluso decían que se parecía mucho a True Detective. Sí, la primera temporada, y el director, él decía, pero yo la filmé antes. Sí. Entonces, sí, tenían no se puede curiosas comparar. Similitudes, la serie de cable, la de televisión por cable, y esta película. Estos lugares pantanosos, calurosos, en donde todo comienza a confundirse, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Hablaba de un hombre que, estos detectives estaban investigando la desaparición de dos chicas, pero luego se daban cuenta de que el padre de una de las chicas, que es Antonio de la Torre, estaba también medio envuelto en algo turbio, entonces nadie podía decir. Ganó también un montón de Goyas, creo que como 10 Goyas esta película. Se llama Marshland en inglés, por si la buscan en Netflix y no la encuentran, es que ahí está. Sí. Mi primera es, Cadena Perpetua, que ya sobra el comentario ahora sí. Sí, pero a mí me gusta muchísimo, que creo que es de las mejores de Richard de su primera etapa, la etapa Alicia García Diego, es una de sus mejores películas. Y bueno, mi número uno es Llámenme Mike, porque me gusta mucho el humor tan ácido. Sí. No, es un gran guión de Jorge Patiño, que realmente invirtió, creo que toda su capacidad creadora en este guión, porque nunca volvió a repetir algo similar. Y tiene muchas lecturas la película, porque habla de la corrupción en México, pero también de la influencia de Estados Unidos. Digo, brevemente, habla de un policía que en su vida habitual era corrupto, era de los que participaban en todas estas cosas, pero un día lo agarran a golpes, tiene que entrar a una operación. En la cárcel lo agarran a golpes. En la cárcel lo agarran a golpes. Y se convierte en Mike Spillane, ¿no? Influido por novelas gringas. Novelas gringas, entonces empieza a hablar como se convierte en Mike Hammer, entonces hace toda una parodia de lo que es el detective privado en un contexto mexicano. Entonces eso es muy chistoso. Todo el mundo le dice, ¿de qué estás hablando? Sale Sasha Montenegro. No, además él dice Miguelito, porque todo el mundo le dice Miguelito, entonces él dice, Miguelito es el ratón, a mí llámenme Mike. Habla también del Quijote, digo, no lo estoy diciendo yo, lo han dicho muchos, es como una reescritura del Quijote en donde un hombre se cree lo que lee y comienza a comportarse como un loco. Exacto, película realmente que valdría la pena porque es un poco chambona, la realización no es de Alfredo Gurrola y aunque es un buen técnico, en este caso a veces se nota un cierto, como una cierta soltura. Si hay una pelíula que merecería un remake, es Llámenme Mike, pero luego pasa lo que pasa con el complot mongol, por ejemplo. Mejor no. De la que luego hablaremos. De la que luego hablaremos. Estamos de vuelta y como les decía, cada mes hacemos un recordatorio de las personas que desgraciadamente fallecieron en el último mes. En esta ocasión fueron 3 mujeres y relativamente jóvenes, es decir, hemos estado hablando de personas que han fallecido ya en edad avanzada y ellas no. Entonces, bueno, duele un poco más porque
Sí, da hay la una sensación. promesa que se trunca, Sí, ¿no? Que es el caso de Renate Costa, exacto. cineasta paraguaya de 39 años que había hecho una película Y la comunidad cinematográfica, de al parecer, esperaba paraguaya. mucho, mucho de ella. Sí, Cuchillo sí, de sí, palo sí. era la Cuchillo de película. palo se llama la película. Sí. Y el cine paraguayo, que no es un cine muy desarrollado, pues necesita a todos sus cineastas, Sí, caray. ¿no? Esta es una pérdida que para ellos ha de haber sido muy lamentable. Un caso semejante de Rosario Blefari, que además pues, fue una doble pérdida para dos tipos de audiencias, porque también era una cantante de rock muy conocida y muy querida. Yo recuerdo su película Silvia Prieto, que creo que fue con la que más se dio a conocer. Martín Rechtman era el director. Y creo que fue una película además muy importante para el cine argentino, rompía como con muchas formas, ¿no? Era una comedia, pero no necesariamente convencional. No. Eran unos diálogos muy extraños sobre una mujer que se daba cuenta de que había otra Silvia Prieto y eso lo obsesionaba. Lo obsesionaba porque era una mujer muy extraña, tenía muchas, como se dice en inglés, esto es una pochada, quirks, como detalles extraños de personalidad. Sí, excentricidades. Excentricidades, sí. Y además Martín Rechtman creo que se obsesionó mucho por cómo se decían los diálogos, más que incluso la emoción o lo que quería que fueran entonados de manera que no te remitieran a ninguna emoción realista, para que todo el tiempo estuvieras sacado de onda. Y ella creo que ganó varios premios como actriz por esta película. Por Silvia Prieto. Y bueno, el tercer fallecimiento es de una persona para nosotros muy, muy querida, que es Andrea Gentile, con quien yo colaboré varias veces en el programa Cine Secuencias, y que, bueno, ella estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, yo le di clases ahí, desde entonces la conocía, y era una mujer que le hacía honor a su apellido, era una mujer muy gentil, muy dulce, sí, muy movida además para promover el cine mexicano a través de Cine Secuencias, que era el programa que ella producía. Sí, yo la conocí justo porque siempre viajaba a los festivales de cine para hacer el programa, y no había lugar en donde te la encontrás que no se acercara a platicar, y sí, una mujer muy cálida. Muy cálida y muy querida, como dije. Hizo un cortometraje, ¿no? La neta no hay futuro, sí, que fue su tesis en el CCC, que es una aproximación a los punks de Nesa, ¿no? Una de las primeras aproximaciones al fenómeno punk en México, ¿no? Se mete con ellos a preguntarles por qué es, ¿no? Sí, la desesperanza. Su punto de vista, sobre su punto de vista existencial, digamos. Sí, la neta no hay futuro, se llama, pues es lo que dicen ellos mismos, lo que decían ellos mismos. Es el eco de los Sex Pistols, No Future. Exacto. No Future y además, si ven, se puede ver, creo que está en YouTube la película. Sí, la pueden ver ahí, sí. Un pequeño homenaje a Andrea Gentile, sí, que la extrañaremos en los festivales sobre todo. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Volviendo, vamos a ver una entrevista que hizo Canal 22 al cineasta Julio Hernández Cordón y hablaremos de su trayectoria. No le cambien. Mi nombre es Julio Hernández Cordón, soy director y guionista de 3 películas mexicanas, 4 películas guatemaltecas, una costarricense. Nací en Estados Unidos, de padre mexicano, madre guatemalteca. Mi niñez transcurrió en México hasta mi adolescencia. Después viví en Costa Rica, posteriormente en Guatemala, estudié en la Universidad de Comunicación Educativa. Y luego me regresé a México a estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Decidí regresarme a Guatemala y hacer mi ópera prima en Guatemala con muy poquitos recursos. Sí, Gasolina es la historia de 3 adolescentes, de 3 amigos, que no tienen nada que hacer, que viven en uno de los suburbios de la ciudad de Guatemala y necesitan gasolina para el carro de uno de ellos, que es el carro de la mamá, para dar vueltas por la ciudad. Hago un retrato de lo que significa ser joven en Guatemala, de lo que es la impunidad en Guatemala y el racismo que existe en Guatemala. Las Marimbas del Infierno nació de como una frustración de no poder hacer cine como de manera regular, y diseñé una ruta que me permitía hacer películas con menos dinero de lo que había pensado,
y con un crew mucho más pequeño. O sea, Las Marimbas del Infierno se hizo con 5 personas de crew durante 12 días, ¿no? Mi primera película se hizo con 50 personas y durante 6 semanas. O sea, fue como creo que con mi segunda película me radicalicé. Hasta el Sol tiene manchas costó $3,000 la película. Creo que lo que tiene Hasta el Sol tiene manchas es que es una película como bastante experimental y eso le da como algo muy auténtico, ¿no? Creo que el comentario que suelen decir con Hasta el Sol tiene manchas es que es una película que no habían visto antes. Vos tocas la batería y yo toco la guitarra. Dale. Te Prometo Anarquía rodamos en 5 semanas, se hizo con dinero del Fococine, y con un fondo del Festival de Berlín, y fue como una aventura porque tuvimos más de 60 locaciones en la Ciudad de México, ¿no? Y es una película que transcurre casi un 90% en exterior. Intenté diseñar personajes que son como tridimensionales, que no solo son skaters, que tienen una historia de amor, que están involucrados en el crimen organizado de una manera muy naive. Y sobre todo es un retrato de la diferencia de clases. Gracias porque tuviste a mí, Sunny. No sabes el bien que me das tú. Todo lo que se cuenta en esta película es real. Es una película muy especial porque actúan mis hijas, la chiquita es la protagonista. En esta peli intenté trabajar con más referencias, ¿no? Que son muy visibles, como Mad Max con los autos de los narcos, Huckleberry Finn, Tom Sawyer, ¿no? Ciertas cosas de los niños. Quizás es una película donde estuviera el ambiente del béisbol en un cine como criminal, ¿no? Porque finalmente es una película sobre criminales y de gente que intenta sobrevivir. Y creo que uno como cineasta tiene que retratar su presente, ¿no? Lo que le está sucediendo a su comunidad. Y por otro lado, me gusta mucho el cine negro, ¿no? Y creo que ese tema de las drogas es un tema que es bastante universal. O sea, una de las películas más míticas del cine americano siempre son como las películas de mafiosos, ¿no? Entonces, y creo que todo el mundo ha visto ese tipo de cine y te sientes como un tema cercano también. Y también creo que es una manera como de exorcizar las cosas que uno quiere que sean diferentes, ¿no? De su lugar. Pues es un cineasta que creo que a los dos nos gusta mucho. Sí. Ha hecho películas mexicanas realizadas en México, porque bueno, ahorita vamos a hablar de su triple nacionalidad, pero la mayoría o las mejores las ha hecho en México. No es cierto, me voy a desmentir porque creo que su debut, su ópera prima Gasolina fue muy impactante porque fue guatemalteca, ¿no? Fue guatemalteca, hecha con muy pocos recursos. Y yo recuerdo que la vi en San Sebastián, estaba compitiendo en la sección de Horizontes Latinos, compitiendo con Tony Manero, no recuerdo cuál película de Pablo Trapero, es decir, con directores ya de peso. Que ya habían hecho por lo menos una película. Y recuerdo que era una película muy extraña, que nos tenía todos en el cine tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando, porque literalmente desde una ventana tú veías a un grupo de jóvenes que estaban haciendo algo extraño, ya luego te enterabas, porque había tomas de otro tipo, que se robaban la gasolina de los autos y la vendían, es decir, eran delincuentes de la ciudad
pero era una película en donde era deliberado que casi no escuchabas bien, toda era muy oscura, pero eso te tenía muy tenso. Muy tenso. Sí. Y ganó el premio de Horizontes Latinos. Sí, y sí fue pues muy adecuado ese premio, porque sí premio, era un talento que pues ya se vería venir desde entonces, ¿no? Sí. No, Julio Hernández Cordón fue mi alumno también en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde estudió, toda la carrera completa, y después hizo, Gasolina, Las Marimas del Infierno. Sí, que esa también la hizo en Guatemala. Es que su abuelo es un exiliado guatemalteco en México, pero luego su papá estuvo estudiando en Estados Unidos, entonces por eso nació allá y tiene nacionalidad americana. Y lo vivió en Costa Rica un tiempo. Sí, entonces ha pasado su infancia en varios países. En varios países, sí. Y esta película, Las Marimbas del Infierno, él contaba que primero había querido contar la historia de un hombre que era marimbero, pero que el narco lo había obligado a extorsionar, lo extorsionaba y entonces lo había obligado a pues huir y a esconder a su familia, y él quería hacer un documental con él, pero se sentía muy expuesto este hombre, y entonces después, poco tiempo después, quiso hacer la película en ficción, pero logró convencer al marimbero real. Entonces es muy curiosa porque es sobre un grupo de marimbas que incorpora rock. Que toca heavy metal. Exactamente, Sí. y así viajan, y esto pasó en la realidad, ¿no? Y viajan a distintos lugares y pues libran su situación económica. Sí. Yo la siguiente la vi en el Festival de la Riviera Maya, que creo que no fue su única proyección. No he sabido que se llama Hasta el Sol tiene manchas, y es una película muy curiosa también con mínimo presupuesto, que es una constante en Julio, que me parece muy bien, porque toda la escenografía era una pared pintada con pintura blanca. O sea, eran un coche, una persona, y eso era parte de la escenografía. Y de alguna manera, la película no funcionaba del todo bien, pero era curiosa, era llamativa, ¿no? Compran un revólver, yo creo que fue la mejor película mexicana de su año, ¿no? Que fue el 2015. Sí, ¿no? fue una película realmente. Creo que esta y Compran un revólver son sus mejores películas. No sé si estés de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Porque son las más completas, las más líricas, las que tienen una emoción genuina. Vaya, son películas que realmente establecen a Julio Hernández Cordón como un director realmente importante, ¿no? Y que parecería que por sus temas van a ser sórdidas, pero al contrario, tienen una calidez. Tienen una calidez y tienen una especie de inocencia. ¿No? Sí, esto, por ejemplo, Te Prometo Anarquía, era la historia de amor entre dos skaters, ¿no? Sí, entre patineteros. dos patineteros. Y a pesar de que contaba el negocio del tráfico de sangre en México, una de las tantas formas de crimen organizado que obligaba a uno de ellos a huir, contaba la historia de amor entre ellos y cómo les rompía el corazón al otro cuando se iban. Es decir, era sobre todo una historia de amantes o de jóvenes que se separan y era muy tierna, Y lo que hemos dicho también, el uso de la música en sus películas. Sí, la usa muy bien. Él es muy cinéfilo, muy melómano, entonces él mismo musicaliza sus películas. Y lo hace muy bien. En la siguiente, Atrás hay relámpagos, que se vio poco, es una película que me da la impresión que se hizo sin guión. Creo que eso es lo que pasó. Está filmada en Costa Rica, toda la producción es costarricense, y tiene una gran actuación de una chica que se llama Adriana Álvarez, cuya carrera prometería mucho en una cinematografía más desarrollada que la costarricense, pero es una película que tiene por lo menos una secuencia maravillosa, que es la de los jóvenes, estos jóvenes que se juntan para también andar en patinetas, pero se juntan también en sus bicicletas y recorren San José en las bicicletas usando unos como focos grandes, focos de luz, y esa secuencia es entre la música y el movimiento de la cámara, y consigue un momento privilegiado, ¿no? Como en Te Prometo Anarquía, regresando un poco, que te llevaba junto con ellos a recorrer la Ciudad de México en las patinetas. Y pues veías la Ciudad de México, que tantas veces se ha filmado, la veías de una manera distinta gracias al movimiento, a la sensación, a la emoción de ellos, a la música. Tiene esa capacidad también de hacerte ver lugares desde un punto de vista. Como si fueran nuevos. Como si fueran nuevos. Sí.
Y Cómprame un revólver, pues es una película que, digo, es del año pasado, pero se planteaba como en un futuro cercano, no sabemos cuándo esto es lo que va a pasar con México, y ya sucede, que es que el narco ya tomó Controlan todo. el país. Sí. Pero al fin también era la historia muy tierna de un padre y su hija. Sí, que la protege porque obviamente las niñas, las mujeres son secuestradas por el narco, entonces trata de ocultar su identidad femenina, al mismo tiempo que él se administra como el músico que toca en las fiestas de los narcos. Y además el que mantiene la cancha de béisbol donde juegan los narcos también, ¿no? Sí, y justo hace un rato que decías del recurso de pintar a las personas, sí. Hay un momento en el que inevitablemente ocurre una masacre. Hay una masacre, hay una balacera, pero todos los cuerpos, en lugar de ver a los cuerpos sangrantes muertos, son dibujos. A los cadáveres, son dibujos sobre el piso sí. y no es nada más un recurso para ahorrar dinero, sino que te evita la sordidez de lo que ya conocemos, porque al final de lo que está hablando es de otra cosa. Y se equipara con la mirada infantil que priva en la película, ¿no? Sí. Es realmente un gran momento también. Bueno, tiene otra película más que no hemos visto, se exhibió en FICUNAM, se llama Escuchan Aullidos. Entonces tiene 8 largometrajes en un periodo realmente corto. Y sin ser grandes producciones, pero que al mismo tiempo logran... Esa es otra ventaja de Julio, que no se deja intimidar por los presupuestos. Es decir, él filma como sea, sin guión, sin grande producción, sin actores conocidos. Prácticamente desconocidos, ¿no? Prácticamente desconocidos, y lo hace muy bien. Entonces encontró la fórmula para seguir filmando. Tiene esa voluntad de filmar y filmar y filmar, cosa que es muy, muy positiva, ¿no? Pues justamente Cómprame un revólver es una de las muchas nominadas para los próximos premios Ariel. Es la entrega número 62 y vamos a platicar sobre estas nominaciones en un momento que volvamos. No se vayan. Ya estamos de regreso y bueno, antes de hablar de los Arieles, queríamos dar la noticia de la participación iberoamericana en el próximo Festival de Venecia, que se va a llevar a cabo en septiembre. Y son 2 películas mexicanas. La primera que compite en la sección oficial es El Nuevo Orden de Michel Franco, que generará muchas expectativas dada su obra previa. Y en la sección Horizonti compite la película La Selva Trágica de Yulene Olaizola, que es una cineasta que también ha hecho ya varias películas interesantes que han viajado a festivales, ¿no? Pues sí, de los pocos festivales presenciales que se van a hacer este año. El de Venecia y San Sebastián, ¿no? Sí, a ver cómo sale. A ver cómo sale, esperemos que bien. Que no es un festival, pero que es una entrega de premios, que son la entrega de los premios Ariel. Que son, y en las 62 entregas, sí. De esto se hizo hace poco, se hizo hace poco el anuncio de las nominaciones. De las ternas, sí. Entonces, bueno, nos pareció que era una buena oportunidad para revisar la producción reciente de cine mexicano, del mejor cine mexicano. No todas las nominaciones nos encantan, pero la mayoría me parece que son sí representan lo mejor de lo que se ha hecho, del ¿no? festival, lo mejor del año. Sí. Coinciden las nominaciones a mejor película y mejor director, ¿no? Sí, que eso es bueno. Eso es bueno, incluso es muy raro cuando un director nos nomina. Te hace parecer que una se lo van a entregar solo para cumplir con la otra. Pero no, en este caso sí hubo esa congruencia. Una de estas películas es Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón. Curiosamente, todas las películas se estrenaron en Morelia, menos Cómprame un revólver. ¿No? Todas compitieron en Morelia, ya sea el año pasado o el antepasado, ¿no? Entonces están Asfixia, de Kenia Márquez, Donde es Berlín, de Harisama, Polvo, de José María Yaspic, y Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Que yo creo que es la que la va a arrasar. Que va a ganar, sí. Es muy probable. Hemos hablado mucho de ella, es una película que curiosamente ha tenido más audiencia, yo creo, de lo que se esperaría. Gracias a Netflix. Gracias a Netflix. Sí. Le tocó justo el cierre de los cines, pero eso permitió que se viera en muchos más lugares. Sí. Y es una sorpresa buena, me parece que la primera película del actor José María Yaspic que esté nominada tanto en la categoría Mejor Película, Mejor Director y Mejor Ópera Prima. Sí, que no hemos hablado de ella, pero es una comedia muy simpática, una comedia costumbrista sobre lo que pasa en un pueblo del norte, en Baja California, cuando caen varias bolsas de droga
de una avioneta y se quedan esparcidas en el pueblo, y el hombre, que es interpretado por el propio Jaspic, que se ha encargado de recogerlas, de recuperar toda la droga que se ha perdido de esa manera. Sí, al principio cuando se anunció recuerdo que mucha gente se oponía a decir, porque pues, era una película que hablaba del narcotráfico y del inicio, o de cómo puede iniciar el negocio en un lugar en donde los habitantes son tan inocentes que al principio creían que eran cal, ¿no? Sí. Y cómo todo empieza a corromper la vida de todos. De pronto, todos, sí. Pues por distintas razones ya todos quieren tener una vida mejor, más ostentosa, más lujosa, y entonces decían, no, pero ¿cómo vamos a glorificar una película sobre narcotráfico? Pues en primer lugar es una película que muestra cómo el narcotráfico corrompe no está de ninguna manera, y los narcotraficantes mismos, como el propio protagonista, pues no tienen este perfil del narco glamoroso, que es el que a veces ya empieza a resultar un poco incómodo en algunas producciones, ¿no? Así es. Y es una película bien llevada, con muy buen reparto, una película que sí funciona como comedia, cosa que se agradece. Porque luego es muy complicada la comedia, no la le comedia encuentran es el muy tono. difícil, sí. Sí. Y está también Esto no es Berlín, no sé si hemos hablado de esta película aquí, ¿no? No lo hemos comentado. Que es una recuperación nostálgica, obviamente autobiográfica de Harry Sama, de un periodo, el 86, precisamente, de la vida capitalina, donde una especie de corriente underground se manifestaba así tanto sexualmente como artísticamente, ¿no? A eso alude el título, ¿no? A que en algún momento alguien le dice, esto no es Berlín, no es Berlín, es la Ciudad de México, y bueno, por supuesto muestra la música del momento, habla del SIDA, de cómo ya había estallado y habla del fútbol, esa epidemia. Porque era justo el año en que se hizo el mundial en México. Está bien repartido la cuestión de los Asfixia premios. de Kenia Márquez, que tampoco hemos hablado de ella. Aquí tuvo una muy breve exhibición, ¿no? Muy breve, sí. Sobre una mujer albina. Albina, sí. Que había estado en la cárcel, sale al mundo real con su hija albina y resuelve una serie de problemas que había dejado pendientes. Con un estupendo villano que creo que se desaprovecha. El villano es tan bueno, tan intenso, creo que está nominado el actor, que al final tú esperas que él haga algo realmente determinante y no sucede. Entonces esa es la construcción de un villano que no progresa. Que no hace lo que tendría que hacer. Sí, pero fuera de eso es una película interesante. Y en ópera prima pues se repiten algunos títulos de los que ya hemos hablado. Bueno, no es cierto, solamente se repite Polvo de Jaspic. Es cierto, sí, solo Polvo, porque Guachicolero, están La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin, Mano de Obra de David Sonana, que sí hemos mencionado, Noches de Julio de Axel Muñoz, no le hemos mencionado, es más, yo no la vi. ¿Tú sí la viste? Yo sí la vi y me gusta, porque además hay que decir que Axel Muñoz es pues uno de los mejores sonidistas que hay aquí. Y en México muchas veces eso no se aprovecha, ¿no? La capacidad de los sonidos y para crear historias. Y esta película hablaba de un joven, Julio del título, que le gustaba, no le gustaba socializar con las personas, le gustaba más bien enterarse de la vida de las personas. Trabajaba en una tintorería y entonces muchas veces lo hacía a partir de los recaditos que dejaban en las sacos. Y a veces daba un paso más, que era el de entrar a casas de los clientes que llevaban, porque pues tenía las direcciones, ¿no? Sí, exacto. Entonces se enteraba un poco de la vida de ellos. Y hay algo interesante, que es que está filmada en una época deliberadamente en la que no hay celulares, no hay tecnología. Y entonces uno diría, bueno, esta actitud de estar espiando y demás, y luego cuando se confrontaba con los clientes ya no quería hacer relación con ellos, y uno dice, pues es un poco lo que hacemos con el Twitter y demás, ¿no? Creemos que tenemos como amistades y demás, pero la verdad cada vez estamos menos acostumbrados y más solos. Y más solos. Sí. Sí. Entonces, bueno, a mí me da gusto que esté nominada la película de Axel. Bueno, en largometraje documental está El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga, que hemos comentado. Familia Medianoche también la comentamos. De la familia de conductores de una ambulancia. Una ambulancia privada. Oblatos, El vuelo que surcó la noche, producción del CCC, dirigida por Acelo Ruiz Villanueva. Una corriente salvaje, un documental muy interesante de Nuria Ibáñez. ¿Te acuerdas que la vimos? Lo vimos en Morelia, sí.
Y yo no sé si tuvo mucha exhibición o mucho público, porque pues no, pero era de verdad muy interesante, de dos pescadores en un pueblito súper lejano y aislado. Alejados de la civilización y de todo. Y había como una atracción sexual entre ellos. Sí, había una especie de romance no pronunciado. No pronunciado y seguramente nunca manifestado, porque pues la homofobia en este país sigue siendo, ¿no? Y sobre todo en lugares tan apartados. Pero y a eso se refieren las corrientes del título, ¿no? Las corrientes encontradas. Y Vaquero del Mediodía, de Diego Enrique Osorno. ¿Tú la viste? No. Yo la vi, también la vi en Morelia. Es sobre un poeta mexicano, que Emanuel Noyola, que fue en su momento parecía que iba a ser el gran poeta rebelde, incluso llegó a ser medio protegido de Octavio Paz, para sorpresa como de los que ya eran establecidos, todo, pero era muy autodestructivo y era de estos hombres que vivían en la calle y desapareció. Entonces un poco el propósito de la película es seguirle la pista de quienes lo conocían, dónde pudo estar y demás. Es una especie de historia detectivesca alrededor de esta figura. Okay. Y bueno, hay una curiosidad, la categoría de mejor largometraje de animación, que son 2 títulos nada más, uno que se llama Día de Muertos y Olimpia, que es una producción de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una curiosidad porque es una película animada con rotoscopio, es decir, las imágenes están calcadas de películas reales existentes y sí da una sensación muy extraña. Y de actores que interpretaron papeles, pero que aparecen en su versión animada, ¿no? En su versión animada, sí, que trata sobre la matanza de Tlatelolco. Así es, y de las películas que se rescatan, algunas escenas pietajes del documental El Grito. El Grito, sí. Entonces es algo que mencionar. Y finalmente tenemos lo de la mejor película iberoamericana, que curiosamente también son películas que no se han visto en México, salvo la de Almodóvar, que es Dolor y Gloria, que hemos comentado ampliamente en el programa. Todas las otras películas no se han estrenado. Pero sí las hemos comentado aquí. Las hemos comentado todas. Entonces eso nos da gusto porque... Nos da gusto. Sí, La vida invisible de Eurídice Guzmán, de Karim Maynús, la Odisea de los Giles, de Sebastián Borenstein, Monos, de Alejandro Lández. Monos, que por cierto ya está en Netflix también. Ya está en Netflix, se puede ver. Y Retablo, de Peruana, de Álvaro Delgado Aparicio. Así es. Esas son las categorías que nosotros consideramos más interesantes para comentar aquí. Ya sabremos en septiembre cuando sea En septiembre, a ver cómo se hace la ceremonia. Me imagino que será también virtual, seguramente, ¿no? Sí. Y ahora, como hacemos siempre, vamos a hacer las recomendaciones de los estrenos en línea, que ahora vamos a recomendar de manera excepcional La Jauría, una serie chilena-argentina, dirigida por Lucía Puenzo y producida por la productora Fábula, que es la productora de Pablo Larraín y de su hermano Juan de Dios. Exacto. Sí, decías excepcional porque casi no hablamos de series. Hablamos de películas que se estrenan, pero no de series. Pero este es muy interesante por lo que decías, porque es una directora argentina, es producción chilena y alude a un caso español, a un caso... Yo eso no lo sabía, ¿es un caso real? Es un caso real que ocurrió hace un par de años, me parece que se conoció como el caso de La Manada, en donde en un festival, en una festividad colectiva, una chica y un chico estaban juntos, se embriagaron y después se dio una violación colectiva. Pero bueno, lo que fue muy mediático en España fue el hecho de que el video circuló, se videó la violación, pues, y circuló y se hizo viral, ¿no? Pero además luego fue un juicio muy complicado en donde se alegaba si esto había sido consensuado o no, etcétera. Entonces, para poder trasladarla a otro país y sin le cambiaron el título, por eso la Jauría es equivalente a La Manada, pero es solo una de las historias que se narran. Sí. Se entrelaza con otras. Sí. Y además, pues toca solo ese pretexto, el tema de la... Que además hay una especie de conspiración por parte de un personaje que se hace llamar Lobo. ¿no? Que es como el que coordina todo. El que controla las mentes de los jóvenes que lo siguen. Sí, que eso es algo distinto del caso real, porque en el caso real había un chat, que era el chat de la Jauría, de La Manada, perdón. De La Manada. Y aquí se juega, pues como ya parte del recurso de la ficción, de que hay una mente
maestra. Maestra, sí. De una persona que manipula adolescentes y los hace sentir poderosos, buscando a víctimas, a mujeres, para mujeres marcarlas. víctimas, sí, porque además esto va en contra de un movimiento feminista que ocurre en un colegio donde se persigue a un maestro que tiene fama de ser un abusador. Se entretejen varias historias sí. a propósito también de las protestas feministas de Chile que fueron muy famosas. Muy famosas, sí. Se habla también de una red de venta de recién nacidos impulsada por un sacerdote. Pues en Chile siempre les ha gustado tocar el tema de los sacerdotes con negocios turbios. Y a mí lo que me parece excepcional de la serie son las actuaciones, ¿no? Es un quién es quién de la actuación chilena, la serie, ¿no? Están todos los que hemos visto en películas recientes. Están muy bien. Están muy bien, a veces los actores no siempre están en el mismo tono. No. Y aquí, pues, en papeles que no los habíamos visto, bueno, aquí por lo menos desde México, igual ustedes en Chile, sí. Ajá. Pues hubo un caso parecido en México, no sé si lo recuerdas, el de los porquis, ¿no? Sí. Entonces es un caso, fenómeno común. Sí. Hay un mexicano también en el reparto. Sí. Alberto Guerra. Y está el infalible Alfredo Castro. El infalible Alfredo Castro, interpretando a un profesor que... Especialista en criminología. En ponerse en los zapatos del criminal. Sí, y la serie está muy bien llevada. Realmente uno mantiene el interés a lo largo de los 8 capítulos y termina de una manera... Inquietante y sorpresiva. Ah, sí, tú dices por quién se revela. Exacto. Sí, tiene las dos cosas. En la parte ficticia, quién se revela como el lobo, y además inquietante en el sentido de la impunidad, que sabemos que no necesariamente... Los culpables no nada más no son castigados, sino a veces son hasta promovidos. Pero ya no les decimos nada más. No, sí. Bueno, ya hay un documental que está en Netflix, se llama El silencio de otros, un documental español dirigido por Almudena Carracedo y Robert Barr, que es una estupenda recuperación de los casos que demandan a los crímenes del franquismo, ¿no? Sí, de sobrevivientes, de personas... de represión, que han sido encarcelados, torturados, y que tratan de encontrar culpables, ¿no? Sí, porque en tanto las leyes españolas nunca juzgaron como crímenes de guerra los crímenes del franquismo. El franquismo, sí. Entonces ellos apelan a en Argentina se dio una iniciativa en donde sí se pudo reconocer frente al derecho internacional que el franquismo había sido genocidio. Sí. Entonces estas personas, estos sobrevivientes, logran algunos recuperar los restos de sus víctimas, de sus desaparecidos, y logran o aspiran por lo menos a que se arresten a los torturadores, porque como se puede ver en el documental, muchos de ellos viven en la misma cuadra, tu torturador y tú, ¿no? Y viven muy bien, viven además con todo tipo de privilegios, ¿no? Uno de ellos particularmente siniestro que apodan Billy el Niño. Billy el Niño, que además me dijeron hace poco que ya murió de coronavirus y murió sin ser juzgado. Se salvó del... Y que de todas maneras en España nunca hubiera alcanzado, o sea, murió condecorado. Entonces, bueno, sigue siendo un tema complicado para ellos. Es muy bueno, ganó el Goya en su año este documental. Goya, y es un documental muy conmovedor. Muy conmovedor, sí. Nunca es tarde, yo creo, para estas personas. A mí me impresiona mucho una escena en donde una señora de edad avanzada que busca recuperar los huesos de su padre, muy, muy entusiasmada, haciéndose la prueba de ADN que le permita a los forenses recuperar los restos. Y dices, imagínate la necesidad de cerrar un ciclo, ¿no? Saber que te pudiste reunir. Está en Netflix. Netflix, sí. Así es. Y también está en Netflix Whisky, que es una película uruguaya del 2004, que recomendamos porque es muy buena película. Está dirigida por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, que Rebella falleció desgraciadamente de manera prematura, pero esta es de lo poco que hizo Whisky, creo que es lo mejor. El título es irónico porque whisky no se refiere a la bebida, sino en el momento en el que les piden... Toman la foto para que sonrían, ¿no? Pero acaba siendo muy cálida, porque una de las... Bueno, son 2 hombres y una mujer, y la mujer encuentra que tiene que cambiar su vida, no puede seguir viviendo así. A mí me gusta muchísimo y a lo mejor la han visto por allí en Netflix y dicen, ¿qué es esto? No la dejen pasar. Sí, y vean Whisky. Así es. Y bueno, pues esperemos que con estas recomendaciones podamos todos pasar un mes más de cuarentena. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y, por supuesto,
Los invitamos a que nos acompañen. Recuerden que este es Encuadre Iberoamericano. Esta es una plataforma televisiva en la que buscamos dar difusión a los logros recientes, o no tan recientes, del cine latinoamericano. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches, Que estés Fernanda. muy bien.